Un País de las Maravillas no solo hizo cosas indescriptibles a una vez niña llamada la depredadora de las profundidades marinas. Le dio curiosidad y entró y dio a Alice a una de las víctimas de este hotel. Nada más y nada menos que el robo de el hijo de la gran amiga de los mosquiteros por los verdes. Contaba sus características principales para aprender a los el tipo decano de la Academia Oxford. Solamente verás a la edad de 22 años Lewis Carroll será por medio segundo, luego desaparecerá y será un mensaje, nunca más. Oh Dios, tengo solo un deseo. La perspectiva de algo es lo más crucial en tratar de entendernos el uno al otro. Es infinitamente más sencillo tratar de ponerse en los zapatos de otro humano que imaginar a cómo se siente una hormiga. Nuestros pensamientos son exponencialmente más complejos en todo sentido. Tan diferente que si quisiéramos aplicar nuestros estándares humanos de felicidad a su existencia, solo provocaríamos su muerte. Con esta analogía te pregunto, ¿cómo podría un Dios ajeno entender lo comparativamente simple que es la existencia humana? ¿Cómo podría ponerse adecuadamente en nuestros zapatos? Y peor aún, ¿cómo podría distinguir lo que nos hace bien o mal? Este es un concepto que se explora en Black Souls 2, una obra maestra en formato de un juego. Es lo que hablaremos hoy en este video. Pero antes, una advertencia. Este video y este juego contiene temas controversiales, como traumas psicológicos, abuso sexual, violencia gráfica, horror psicológico y grotesco, además de referencias a personas que existieron en nuestro mundo, menciones y representaciones de asesinos seriales, y contenido que podría fácilmente ponerte en una lista de alguna entidad de 3 letras. El motivo de este video es netamente entretenimiento y contar esta maravillosa historia. Por cierto, esta introducción será un poco larga. Si ya jugaste el juego o simplemente no deseas ver una introducción como esta, ve al minuto que se muestra en pantalla. Si prestas atención, el nombre de este juego tiene un número, es Black Souls 2, dando referencia a que no se trata de la primera entrega de esta franquicia, y es una continuación directa del Black Souls 1. No es estrictamente necesario que juegues el primer juego para entenderlo, y más importante, disfrutarlo, pero sí es altamente recomendable. Aquí en la pantalla y en la descripción verás un video donde te explico completamente todos los hechos del primer juego, pero tal y como mencioné en aquel video, lo insisto aquí nuevamente. Estos juegos te ofrecen una diversión y entretenimiento abundante, pero su plato fuerte es una experiencia inolvidable e irrepetible. Esta experiencia solo podrías tener una vez y se disfruta exponencialmente mejor si lo haces a ciegas. Te recomiendo encarecidamente jugarlo antes de hacerte spoilers y no te pierdas de algo que verdaderamente impactará tu ser. Por favor, anda y juégalo por ti mismo primero antes de ver este video. Y como nota aparte, déjame decirte algo sobre el orden de estos juegos. No solo van en orden cronológico, también van, convenientemente, ordenados en tamaño y calidad. El Black Souls 1 le tomaría a una persona promedio unas 20 horas de juego pasarlo al 100%. El Black Souls 2, unas 60 horas. Y en ninguna de estas horas tendrás un momento tedioso o que sientas que hace perder tu tiempo. Y si pudiera dar mi opinión personal, el Black Souls 1 en toda su gloria no es ni el 10% de bueno de lo que es el Black Souls 2. Por lo que créeme, vale la pena. Considera esta larga introducción tu última advertencia, pues ahora entraremos en territorio de spoilers. Soy el Dr. Mix y espero que disfrutes este video. Hay una última cosa, estos videos estarán en un formato peculiar. No voy a contarte el lore de principio a fin de golpe, porque entonces no hay contexto, y sin contexto no hay una buena experiencia. No voy a ser como un artista moderno, mostrándote un garabato y explicándote el significado de cada línea. No. En honor de que experimentes al menos un pequeño fragmento de la experiencia de esta historia, o si ya lo jugaste, el recordar al menos un poco de las emociones de esta, habrán segmentos distintos. Primero te diré lo que verás en el juego propiamente dicho, sin enfocarte en mensajes ocultos, simbolismos secretos, y luego de esa sección les diré las cosas que realmente están pasando o los significados de ciertos eventos. Como el juego tiene varios finales y está diseñado para ser recorrido varias veces, entonces asimismo se repetirá este formato de secciones para cada parte del video, para cada final. Primero una sección superficial, luego la profunda, luego superficial
y luego la profunda, y así hasta llegar al verdadero final de esta historia. Los segmentos de lore están marcados aquí a la izquierda, por si solo quieres ver estos. Ahora sí, empecemos esta experiencia. Esta obra se abre en un oscuro lugar, con una voz haciéndote una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Seguida de si te interesan los deseos carnales. Tu respuesta a esta pregunta determinará si en tu juego aparecerán o no escenas con contenido sexual. Te recomiendo decir que sí. Luego de esto tendremos algo llamado el prólogo, una escena donde te encontrarás a un hermoso y pacífico jardín. A tu lado se encuentra alguien cuya voz te está despertando, pidiéndote reconocer de quién se trata. Te dan 3 opciones. Es tu hija Alice, tu hermanita Alice o tu madre Alice. Sea cual sea la que escojas, te mostrarán una linda y tierna escena junto a la Alice que hayas escogido, para luego quedarte dormido. Al abrir los ojos te encontrarás solo. Alice se ha ido, y cuando intentas avanzar a buscarla, el mundo empieza a temblar, literalmente cayéndose a pedazos, hasta que tú también caes al vacío. Al abrir los ojos nuevamente te encuentras en un lugar grotesco, lleno de charcos de sangre y conejos que están devorando cadáveres. Cuerpos sin cabeza rondan los corredores y la propia arquitectura del sitio no tiene lógica. Te encuentras en el país de las maravillas y tu objetivo es buscar a Alice. Recorriendo el lugar interactúas con la primera persona cuerda de este lugar, o al menos eso parece, la gata Cheshire, pero nada de pistas sobre Alice. Explorando este lugar encontrarás un conejo negro que te dice que eres un no muerto y hablándote de su sueño. Tu condición de no muerto es puesta a prueba un par de pasos más adelante, cuando sientes una oscuridad tremenda parpadear a la mera realidad, y se materializa una criatura que puedes describir solo como una bestia, un espíritu de pesadillas. Un monstruo llamado Ketch, el verdugo. Y si eres fanático de la historia inglesa, quizás reconozcas un poco las similitudes de este personaje con el llamado Jack Ketch, un verdugo de los años 1600, caracterizado por realizar ejecuciones grotescas, provocando un sufrimiento intenso en los condenados a su hacha. Verás, en este juego de vez en cuando serás invadido por estos espíritus de pesadilla. Todos y cada uno de ellos serán una referencia directa a algún personaje despiadado en la historia. La gran mayoría de Inglaterra. Pero el punto es que su cruel hacha te va a quitar la vida. Pero eres un no muerto, y al volver a abrir los ojos, te encuentras en una extraña librería. Su único habitante, un oso de peluche blanco que habla, vendiéndote objetos, armas y equipo. Black Souls 2, al igual que el primero, tiene muchas mecánicas tomadas de los demás juegos Souls-like, como por ejemplo los bonfires, y su capacidad de transportarte a través del mapa. Al regresar y seguir el camino principal, verás otra mecánica conocida, una neblina blanca señalando la presencia de un enemigo formidable. Te enfrentarás a un conejo que antes de atacar devorará la cabeza entera de un caballero, para luego revelarse como una enorme monstruosidad, llamada la bestia cazadora de cabezas. Esta batalla servirá como un tutorial a la fuerza de las mecánicas de batalla del juego. El combate en Black Souls 2 se basa en estrategia mucho más que en fuerza bruta, y saber cuándo aprovechar el mejor momento para desestabilizar a tu enemigo. Una vez que es derrotado, avanzas por el único camino restante y sales a una calle de apariencia normal, exceptuando los cadáveres de caballeros mutilados y los charcos de sangre, pero normal en comparación a donde estabas. Al final del corredor te espera un espejo y al pasar frente a él, detrás tuyo aparecerá una bestia. Un lobo rojo enorme que ruge al verte. Al final del camino un furro llamado el detective Holmes te dice que corras, y eso haces. Aunque es extraño, esta criatura no te persigue. Una vez abajo le preguntas a Holmes sobre Alice, pero no tiene idea. Te sugiere preguntar en el bar del pueblo y de tener cuidado con Jack el Destripador. Y hasta aquí acaba el formato de gameplay de este video. No voy a gastar su tiempo narrando una experiencia paso a paso del juego y hacerla pasar por lore. Principalmente porque la experiencia de este juego es muy diferente para cada jugador. Pero estos hechos que suceden al inicio de la partida son los que yo considero los más comunes y repetidos entre toda la base del juego. Dejemos las cosas claras. Una vez más, eres un no muerto, eres inmortal. Y tu único objetivo es que estás buscando a Alice en este mundo de locura y horror. Para sacar al gato de la bolsa te diré una vez que sí,
Eres Grimm, el mismo Grimm de Black Souls 1, y que mientras tu objetivo en el primer juego era vencer a Cenicienta, apuntándote en dónde se encuentra ella durante todo el juego. En este juego, en cambio, el objetivo es encontrar a Alice, a tu Alice, y debes recorrer todo el País de las Maravillas buscándola, o al menos, este País de las Maravillas. El mapa es masivo, gigante en comparación al primer juego, y a diferencia de este, donde la zona segura se encontraba en el centro, y de ahí salían todos los caminos, este mapa tiene más bien un diseño circular, donde la zona segura se encuentra en un extremo alejado, y cada una de estas zonas tiene más de una conexión con las demás. Debes explorar muchísimo, y me refiero a muchísimo, y siempre serás recompensado por esta exploración. Tu recompensa vendrá en forma de más enemigos, enemigos más fuertes, enemigos especiales, objetos, o incluso más jefes. No hay ninguna zona redundante en el juego. A lo largo de la partida encontrarás personajes interesantes y especiales, como por ejemplo, si ahora mismo regresas a la librería, sentada en ella estará una conejita blanca llamada Note, que será donde subes de nivel con las almas obtenidas. Pero una de las opciones en sus diálogos será la de hacer un covenant o un juramento con ella. De esta forma puedes tenerla como aliada, pero no como en el primer juego. Los juramentos son equipables y otorgan beneficios pasivos. En el caso de Note, ella aumenta tu vida, y hace que los objetos de recuperación sean mucho más efectivos. Y así como ella hay muchas más opciones. En el juego hay más de 30 heroínas, y de ellas casi 20 te dan opciones de juramento. Y aquí quiero notar otra diferencia importante entre este juego y el anterior. La mecánica de mejorar tus juramentos es similar a la anterior, en la que debes pagar almas antes de subirlos de nivel. Pero en este juego no te darán una escena subida de tono al hacerlo. Y con esto me refiero que no habrá más de ¡Oh, shit! ¡No! Lo estaba escribiendo todo. No voy a volver a subir de nivel a mis personajes. Bueno, cuesta... ¡No! ¡No! Esto está mal. Pero ahora que menciono a Note, en esta primera plática te revelará que en este mundo de locura hay 4 pesadillas que vinieron de las oscuras profundidades. Siendo estas el frumioso Bandersnatch, el ave loca Yub Yub, el dragón cadavérico Jabberwock y el tirano del castillo rojo, la reina de corazones. Si los encuentras, ten cuidado de que no te roben tu alma. Y debajo de la librería encontrarás una sección llena de estanterías vacías, donde debes introducir los cuentos de hadas repartidos por todo el mapa. Y si viste mi video anterior, o solo jugaste el Black Souls 1, entonces pensarás que esto ya lo has visto, pues en este juego la mecánica es un poco diferente. Y te lo explican en uno de los libros abiertos de esta sección. Verás, en este mundo corrupto y loco hay una mención especial a 3 tipos de seres. Primero, los espíritus de los sueños, que son personajes de cuentos de hadas, que recordando el aroma de la pequeña niña, acudirán a ayudarte. Los espíritus de locura, que son estos personajes, a los que la enloquecedora realidad les ha afectado. Habiendo olvidado a la pequeña, te atacarán sin dudar. Y los espíritus de pesadillas, que son las pesadillas de la pequeña. Asesinos que sacudieron al mundo con sus terribles actos. Y esta horrible pesadilla, que ahora es la realidad, te perseguirá a ti. De estos 3, solo los 2 primeros son cuentos de hadas. La forma en la que obtienes los segundos es, encontrándolos por ahí y matándolos. Pero los primeros aparecerán en forma de libros antes de alguna neblina blanca. Al pedirles ayuda, te apoyarán en la batalla, y al vencer, dejarán caer su cuento de hadas. Es importante mencionar que así como te lo expliqué, estos personajes se sienten atraídos al aroma de la pequeña. En este juego, cada vez que mueras, tendrás un estado llamado Hollow, que aparte de penalizar tus estadísticas, te hará imposible encontrar a los espíritus de los sueños. En el lado positivo, tampoco encontrarás espíritus de pesadilla en este estado. La única forma de remediarlo es usando un objeto especial llamado el aroma de la pequeña, o venciendo solo algún jefe. Y si te lo preguntas, sí, los cuentos de hadas están alterados así como en el primer juego.
Solo que ahora hay muchos más, y en mi opinión están aún más perturbadores. Te daré un par de ejemplos. Pinocho está formado de fragmentos de cadáveres de niños que Geppetto ha recolectado. Robin Hood es un metrosexual racista que fue asesinado en un crimen de pasión. Peter Pan secuestró y violó a Wendy, etc. En otro video les contaré sobre todos y cada uno de ellos. El asunto es que ahora no son cambiados en un giro irónico de su historia. Más bien parece que toda la historia fue alterada con el objetivo de hacerlos lo más miserable posible a estos integrantes de fantasía. Y ya que hablamos de cuentos de hada, recordarás ese evento en el trágico hotel del primer juego, donde obtuvimos los cuentos de hada de nuestras aliadas. Te alegrarás saber entonces que ninguna de las aliadas con las que formas juramentos lanzan cuentos de hada en este juego, así que siéntete tranquilo por ese lado. El asunto es que ya sabemos en parte qué debemos hacer: explorar este enorme mapa, matar jefes, conseguir juramentos, encontrar a estas 4 pesadillas y derrotarlas, y por último, encontrar a Alice. Hay muchos lugares interesantes en este mundo, como por ejemplo el charco de lágrimas sangrientas, donde encontrarás al ave dodo, el bosque de esporas, donde encontrarás a la oruga drogadicta Shisha, la fiesta de té sin fin, donde encontrarás al sombrero loco, y demás referencias directas a la obra de Alicia, como también ciertos lugares que se ven un poco fuera de lugar, como el pueblo de Ludwig, la taberna Charles y el puente Dodgson, que juntos forman Charles Ludwig Dodgson, o el nombre real del autor Lewis Carroll. La catedral Ripon, donde el padre de Lewis era un cura, o la Academia Oxford, que es una escuela con monstruos devoracerebros, 100 pies y una plataforma para ver la luna, que no solo es una referencia a Byrgenwerth de Bloodborne, sino que también se trata de la Universidad Oxford, el alma mater de Lewis Carroll, y donde daba sus clases de matemáticas. Y así muchos otros lugares. Pero el que quiero hacer hincapié en este instante está localizado al noroeste del pueblo Ludwig, el hospital psiquiátrico, puesto que este será seguramente tu primera exposición a un factor importante en este juego, que el primero carece: el terror. El ambiente, los sonidos y la propia música de fondo, junto con el escenario de esta zona, da miedo, tanto que probablemente no puedas jugar esta sección en altas horas de la noche. Verás que el tema del terror está muy presente en Black Souls 2, en varias zonas, como en el matadero, con los sonidos de sierra eléctrica del carnicero en el fondo, junto con llantos de bebés. Posiblemente la zona más aterradora del juego, el pueblo de Ludwig, donde te muestran sin ninguna censura o aviso la horripilante visión de un día promedio en Londres. ¡Ay, qué horror! Pero volviendo al tema del hospital psiquiátrico, este lugar encapsula la sensación de que hay algo mal con tu mente, con puertas que llevan a varios destinos, pasillos que no tienen lógica y enemigos excesivamente poderosos y horribles. Aquí encontrarás a las gemelas Tweedledum y Tweedledee, y como jefe de esta área te enfrentarás al águila gris, Edith. Que al morir te otorgará su anillo, permitiéndote el paso a la Academia Oxford. Para llegar a ella, el camino más directo es a través del propio pueblo de Ludwig, pasando por el Parque de Neblina, que es realmente el Parque Hyde, el parque real más grande de Inglaterra. Llegarás a la zona rica de Ludwig, un lugar plagado e invadido por súcubos y prostitutas, y al final de este, una neblina avisará tu batalla contra Jack el Destripador, que resultará ser el propio detective Holmes. Vénselo y equipando el anillo de Edith, entrarás a la Universidad de Oxford. Aquí solo recalco que hay una habitación secreta, donde verás una oficina con estanterías repletas de objetos, específicamente el objeto llamado la fotografía de una niña. Y aparentemente nada más, pero créeme, sí hay mucho más. Recuerda ese lugar. Y una estatua de Santa Catalina, que apareció también en el primer juego, a la que le puedes rezar. Hazlo varias veces, lo vas a necesitar. En la habitación más lejana, verás a Alice, en una habitación extrañamente similar a la librería donde está Note. Pero al hablarle te preguntará, ¿qué cara tiene tu Alice?
antes de atacar, revelando ser realmente una criatura horrible llamada Vagina Dentata. Créeme, no lo googlees. El punto es que al derrotarla, se abre un pasadizo secreto donde una neblina blanca te separa de la pelea contra una bestia llamada, literalmente, Din o Decano, donde el espíritu de sueños que te ayudará es la mismísima Catalina, si le rezaste más de una vez. Luego de avanzar por toda la fiesta de té sin fin y por todo el acertijo sangriento de la torre del reloj enfermizo, llegarás a enfrentarte contra tu primera de las 4 pesadillas, el ave loca Yup Yup, y al derrotarla, antes de darle el golpe final, suplicará por su vida y te dirá que en lugar de matarla, mejor hagas un juramento con ella, que te va a servir bien. Teniendo en cuenta que al final es simplemente una pasiva más, ¿por qué no aceptar? Su beneficio es bastante bueno y encima te puede cantar lindas canciones. Ahora sí, va 1 de 4. El Bandersnatch lo encuentras en el bosque humeante, un bosque con fuego y lava por doquier, y en este ambiente infernal de un incendio constante, encontrarás lógicamente el cuento de Juana de Arco en un cofre detrás de una cascada de lava. Porque sí, el juramento con el Bandersnatch te ofrece ataque, y a la derecha de la Universidad de Oxford encontrarás una cabaña con un ascensor que te lleva al río Carroll, donde encontrarás al Jabberwock. Lo curioso de esto es que, a diferencia de las 2 anteriores, ni siquiera necesitas luchar para entrar en un juramento con este dragón. Verás, el dragón malvado ha cambiado su camino y ahora es pura bondad. Con esto vamos 3. Si nos dirigimos a la Catedral Ripon desde el cementerio Lidl, pasaremos por el Jardín de Corazones y llegaremos al Castillo Rojo, donde veremos a Lorina, la Reina de Corazones, y haremos un juramento con ella. Pero a lo largo del camino, habrás notado cómo, de la nada, ciertos lugares parecen estar vacíos. En su lugar, solo hay algún cadáver o resto mutilado grotescamente. Y si revisas en este instante tus juramentos, verás que te faltan casi todos en la lista. Regresar al sitio donde las encontraste revelará a tus aliadas muertas, como Shisha, que le dio una sobredosis, Dodo, que fue devorada burlosamente, Bill, que fue despellejada, la duquesa, que solo queda su cráneo servido en un plato, o la tortuga Moki, que se suicidó luego de envenenar a Griffy. Todas enloquecidas y en su locura murieron. Pero, ¿por qué? ¿Quién es el responsable de tal acción y quién más que la propia ave de la locura, Yup Yup? Que te lo confirmo orgullosa cuando la encuentras nuevamente. Verás, este juego no es estático, tienes un tiempo límite para ciertas cosas y ciertas acciones, principalmente atravesar una neblina de jefe, provoca que el tiempo avance. En este juego el avance del tiempo es llamado progreso y está representado por estas antorchas encima de esta misteriosa puerta blanca. Cuando el progreso llega a 10 y si Yup Yup está libre, cantará su horrible canción y provocará la muerte de casi todos los seres en el País de las Maravillas. Por este motivo te advirtieron de las pesadillas, por lo que es hora de ir y matarlas. Importante mencionar que al morir, Yup Yup no solo deja caer su alma, sino un objeto clave, permanente, llamado los engranajes de la locura, que será muy útil más adelante. Y por cierto, en algún momento que vayamos a la playa veremos un aviso, hablarte de un pasaje secreto, y al avanzar veremos un espíritu de pesadilla. Lo importante aquí, y muy importante, es que si decidimos seguir por este camino después del espíritu de pesadilla, llegaremos a una cueva, y al final de la cueva nos recibirá esto. Serás atacado por Miranda. Sí, esa Miranda, que al derrotarla no morirá, sino que reaccionará, siendo una aliada tuya. Lastimosamente no puedes hacer un juramento con ella, y su nombre en el retrato se llama Merifilia, pero es una aliada clásica del Black Souls 1 y te recuerda, y solo su presencia puede que te haga sentir mucho mejor. Pero ahora que el progreso ha llegado al máximo, en la librería te recibirá Note diciéndote que esa puerta blanca que antes no podías ni tocar, ahora es accesible, y al ser el último lugar donde no has buscado, un mensaje que rompe la cuarta pared al decirte que grabes tu partida por separado, sabes que te acercas al final, te acercas a Alice, y luego de un largo corredor y una habitación extraña llamada el sueño del mundo, llegas a una habitación, la habitación de una niña,
Aquí, la gata Cheshire, diciéndote una extraña historia de su vida y cómo ella también extraña a Alice. Para culminar mencionándote que, para ella, los sueños y las mentiras son iguales y que te espera detrás de la puerta. Algo que tal vez no mencioné, es que esta gata condenada ha estado en cada fogata, troleándote, burlándose de ti con su musiquita de fondo en cada momento, incluso haciéndote un jumpscare antes de darte un anillo que previene el daño de caída. Y ahora, en el final del camino te dice que te espera detrás de esta puerta, detrás de la puerta donde se encuentra tu Alice. Al abrirla, entrarás a un espacio negro y delante tuyo al fin. Después de toda esta búsqueda y toda esta locura, está tu Alice, pero justo antes de que la alcances, salta una bestia espantosa frente a ti, que gruñe como un gato antes de empezar el combate final. La bestia desgarradora Dina se enfrenta a ti, y luego de un intenso combate la derrotas, al fin reuniéndote con Alice. Aquí solo tienes dos opciones de diálogo: hacer el amor o matarla. Y luego de la opción no homicida, caminarán tomados de la mano de regreso a casa con una brillante luz de las estrellas, tal vez un poco demasiado brillante, y no se siente cálida, se siente como envidia, como deseo. Pero cuando reaccionas, ¿cómo no te habías dado cuenta? ¿En dónde está Alice? Tu mano está vacía. Y los créditos ruedan diciéndote que has conseguido el final A, para inmediatamente reaparecer en la librería. Si hablas con Note, te dirá que lo que se ha consumido no puede regresar, a menos, claro, que puedas volver en el tiempo. Y eso es exactamente lo que harás, pues aparece un cristal en la librería que te permitirá transicionar al siguiente ciclo. Y antes de eso, aquí es cuando recomiendo ir a la estatua de la derecha de la librería y cambiar la dificultad del juego al número 9, para más diversión. En esta dificultad, cada jefe puede matarte en un turno si no estás bien preparado, y las batallas requieren absoluta concentración. No lo recomiendo en tu primer ciclo, pero del segundo en adelante sí que sí. Toda batalla en este juego puede ser ganada a nivel 1 sin usar ningún arma de color, así que créeme, estarás bien. Y volviendo al tema, dije ciclo. Sí, al igual que en la precuela, una vez que llegues a un final, podrás reiniciar este mundo y sus habitantes. Intentarlo de nuevo. De esta forma es que puedes luchar por tu final feliz. Y de esta forma es que podrás salvar a tu Alice. Y así, como en el video anterior, terminada la parte del gameplay, es hora del lore, pero donde para este punto ya teníamos varios ciclos y finales en el video anterior. Todo esto que se experimenta es solo en un primer ciclo de este juego. Ahora hablemos de lo que está oculto y lo que puede que hayas pasado por alto mientras sucedía, y exploremos un poco el lore. Primero, si hablo del contenido del juego, todo este ciclo probablemente se experimentó entre un 10 o 15% de todo lo que nos ofrece. Empecemos con lo básico. El juego es la continuación directa del final D de Black Souls 1, aunque aún existe una controversia pequeña en si realmente se trata del C, pero todo apunta individualmente y sin duda a que se trata del final D. Si necesitan refrescar la memoria, en el Black Souls 1, Marisu, una hadita re troll, que también es una criatura Lovecraftiana, hija de Shub-Niggurath y Yog-Sothoth, se enamoró de los cuentos infantiles y al nacer con una habilidad increíble entre los seres exteriores incomprensibles, siendo esta la habilidad o poder de cambiar o crear, decide intentar crear sus propias historias. Como protagonista, todas las almas de varios escritores reconocidos, entre ellas Lewis Carroll, Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm, junto a varios otros más, y las une todas estas almas en un solo organismo. Lo vuelve inmortal y toma todas las historias creadas por ellos para personificarlas en su mundo, literalmente trayéndolas a la vida. Cuando uno de estos seres crea un mundo así se le llama jardín, y el jardín en el que se desarrolla el primer juego es el jardín de Nyarlathotep, también llamado TCO o The Crawling Ones, que se traduce horriblemente a los que se arrastran. TCO se robó a Grimm de las manos de Marisu y se lo llevó a su jardín, que es el país de las maravillas, y ahí formó una fiesta de té infinita de 3 personas. Sus integrantes, Grimm, además un conejo negro, y asimismo disfrazado de Alice.
Eventualmente pasaron muchas cosas que tienen que ver con plegarias y deseos que no debían ser pedidos ni concedidos, y Marisu invade el País de las Maravillas, modificándolo a su antojo y plagiando descaradamente el Dark Souls, para que Grimm tenga aventuras interesantes para ellas. Marisu en sus historias tiene la característica de solo dar finales, no buenos, no malos, sino horriblemente malos y crueles, y luego de combatirla es derrotada. Pero no es hasta que nos enfrentamos directamente a su mamá, siendo esta Shub-Niggurath, o la cabra, que esta cabra muere y actúa TCO, aún en forma de Alice, atrapando de alguna forma a Marisu y terminando la historia. Ahora mismo parece que no recuerdas nada de lo ocurrido en el primer juego, pero sabes que debes salvar a Alice. Estás obsesionado con Alice. No es exageración que lo único que habla tu personaje es de Alice, y todos tus pensamientos están en relación con Alice. Para ciertas personas incluso te ves un poco lunático. Y hablando de locura, la mecánica de los pecados ya no existe en este mundo. En su lugar está el Zen, que en el contexto actual del juego podrías unirlo a sanidad mental, representado por un número que inicia en 100. Matar inocentes, hacer ciertas acciones cuestionables y demás reducirá tu Zen, causando efectos significativos. Por ejemplo, la música de fondo del mundo se apagará y eventualmente incluso no podrás ni siquiera entender las palabras de los demás. No te conviene tener tu Zen bajo. Por suerte para ti es sencillo subir tu Zen. Ciertas acciones, especialmente lo relacionado a la conducta sexual, lo eleva fácilmente. El juego tiene amplias y extensas referencias a las obras de Alicia en el País de las Maravillas, pero también a la propia vida del autor, Lewis Carroll. Y no solo se queda ahí, sino que indaga en lo más oculto, perturbador y controversial de esta vida. Por ejemplo, un hecho controversial de Lewis era su aparente obsesión con Alice Liddell, la pequeña niña, segunda hija de los Liddell, y la inspiración de Alicia en el País de las Maravillas. Pero algo que no sabías era que Lewis tenía una extraña obsesión con fotografiar a esta pequeña niña en su oficina de la academia. ¿Recuerdas esa habitación oculta llena de fotografías? Pues, ajá. Por cierto, ya que mencioné la academia, la razón por la que las hermanas Liddell estudiaron en Oxford es porque su padre fue elegido como su director, y fue su padre el que obligó a separar a Lewis de sus hijas por sus conductas inapropiadas con ellas. En el juego lo encuentras como el decano, siendo el único enemigo sin diálogo que además se enfurece apenas inicia el combate, solamente con verte. Y ya que mencioné a las hermanas Liddell, aquí te cuento que, bueno, son 3, siendo estas de mayor a menor Lorina, Alice y Edith, con una clara referencia a Lorina en La Reina de Corazones, el mismo nombre, y Edith también, pero en forma de bestia, siendo esta el águila gris Edith. Por cierto, el diálogo de Edith cuando llega a la mitad de su vida hace referencia a lo injusta que fue la vida realmente con ella, cómo sus hermanas vivieron mucho más que ella, y es que en la vida real, Edith murió a los 22 años. Y siendo el número 22, las veces que necesitas interactuar con la puerta del hospital psiquiátrico para al fin abrirla. Pero al final del día el juego se trata sobre Alice, sobre encontrar a Alice. La sección de Miranda, ninguna de tus compañeras anteriores está aquí, ni siquiera Liv. Aunque si te fijas con atención, en la librería de cuentos de hadas hay un espacio para algunos nombres conocidos, como el cuento del Mago de Oz, Juana de Arco, Elizabeth Bathory, Santa Catalina o la Niña de los Fósforos. Claramente nos falta muchísimo de explorar en este mundo y, con todas nuestras compañeras de juramento muertas, se nos va a dificultar. Por lo que iniciemos un nuevo ciclo, escojamos en el prólogo a otra Alice y tratemos de ir nuevamente por este País de las Maravillas en la búsqueda de nuestra pequeña. Pero recapitulemos un poco a manera de resumen del lore hasta ahora. Somos Grimm, estamos en el País de las Maravillas y no tenemos ninguna de nuestras aliadas originales. La única excepción hasta ahora es Miranda, que dice haber recorrido una larga distancia, pero que no puede salir de la cueva porque correría el riesgo de ser borrada. Se supone que Marisu fue derrotada, pero entonces, ¿qué está pasando? Pero al frente de todo, tu prioridad y única misión, te repito, es encontrar a Alice. Luego de recorrer este mundo haciendo aliadas y juramentos, una puerta blanca marcada con antorchas en la librería se abrirá. Pero para este punto resulta que todas sus aliadas murieron horrible y dolorosamente por culpa de Yup Yup.
Al entrar por la puerta blanca entras a una zona llamada el Sueño del Mundo, donde más adelante te encuentras a Alice, protegida por la gata Cheshire, que ahora se llama Dina, y luego de vencerla caminas de la mano de Alice solo para darte cuenta que tu mano está vacía. Y es hora de repetir el ciclo. Pero esto será para el siguiente video, donde no solo exploraremos mucho más de este mundo, sino que además veremos ciertas caras conocidas, conseguiremos otro final y por supuesto les explicaré muchísimo más de la historia. Esta es una obra que se cocina lentamente y créeme, vale cada segundo. Pero será en una semana, o puedes convertirte en miembro del canal y verlo ahora mismo. De igual manera, espero que te haya gustado este video. Soy el Dr. Mix y nos vemos en la próxima.